Todo lo que digamos en este pleno no será nada en comparación con lo que ha dicho Lidia tras la muerte de su hermana Sonia, que ha fallecido de cáncer tras 4 meses sin ser atendida de forma presencial por un médico. No esperaba yo que usted quisiera hacer política con el dolor humano, pero bueno, nunca decepciona, señor Tudanca. Los fallos en la atención telefónica durante la pandemia dejan varios casos graves que ya analiza Sanidad y la Fiscalía y que esta semana llegaban al Pleno de las Cortes. El otro foco de atención, el informe sobre lo ocurrido en las residencias de mayores, insuficiente para la oposición. 4.356 llamadas de seguimiento durante la pandemia, 60 actuaciones de comprobación y control, suministro de más de 700.000 EPEs. El Partido Socialista no va a parar hasta que sepamos toda la verdad de lo ocurrido en los centros residenciales. Utilizaremos todas las herramientas que estén de nuestra mano. Todos los partidos políticos en las Cortes, salvo Vox, refrendan una proposición para reclamar a Marruecos respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental, una solución vía referéndum y que se mantenga la ayuda humanitaria en los campamentos del pueblo saharaui. Por unanimidad, las Cortes piden al Ministerio de Transición Ecológica más fondos para la rehabilitación y conservación del Canal de Castilla y a la Junta que inicie los trámites para solicitar su declaración como paisaje cultural de Castilla y León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Repasamos la actualidad parlamentaria en la que la gestión de la crisis del coronavirus sigue protagonizando todos los debates. Esta semana el Pleno fue especialmente agrio por la situación de las residencias de personas mayores, pero sobre todo por la atención primaria en el medio rural. Primero fue el caso de Sonia Sáenz en Burgos y después se han ido sucediendo otros de personas que han fallecido de cáncer sin haber recibido atención presencial. Todo lo que digamos en este pleno no será nada en comparación con lo que ha dicho Lidia tras la muerte de su hermana Sonia, que ha fallecido de cáncer tras 4 meses sin ser atendida de forma presencial por un médico. Esto no puede volver a pasar. Desde luego comparto con usted que hay que llegar hasta las últimas consecuencias para saber qué pasó. Pero sobre todo, señor Mañueco, hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no vuelva a pasar. No esperaba yo que usted quisiera hacer política con el dolor humano, pero bueno, nunca decepciona, señor Tudanca. Hay una investigación abierta en Sanidad y también en la Fiscalía. Desproporcionado es que ustedes no garanticen que médicos y enfermeras acudan a los consultorios rurales por miedo al coronavirus. Y cada muerto, cada uno de estos 3.500, nos pesa mucho más que usted. No voy a contestarle. No tienen ustedes ni moral, ni dignidad, ni vergüenza. Desde que se inició la pandemia, la atención telefónica se ha primado a la presencial y 1.600 consultorios, los que tenían menos de 50 tarjetas, han estado cerrados, prestando sus servicios los médicos desde los centros de salud de referencia. Mire, señor Igea, los 900.000 ciudadanos de Castilla y León que vivimos en el medio rural pagamos impuestos como el resto y les exigimos tener los mismos servicios de calidad. Ni por resultados, ni por calidad, ni por medios, ni sobre todo, por la preparación y entrega de nuestros profesionales, se puede calificar, si uno tiene un mínimo de vergüenza, nuestra sanidad como indigna. El Ejecutivo defendía el trabajo de los profesionales. Profesionales de atención primaria que, según ustedes, no están haciendo nada y están atendiendo 60 personas diarias en muchos de los casos. Porque, como para ustedes, la consulta telefónica no es consulta, cuando lo reconocen las sociedades científicas, cuando lo reconoce el Colegio de Médicos como una auténtica consulta. Aunque también habrá cambios y la actividad presencial volverá desde esta semana. Eso sí, sigue el triaje telefónico. Vox centraba sus críticas en las consecuencias que el confinamiento perimetral tendrá para la economía. Reaccionaron tarde a la pandemia y cuando lo hicieron fue de forma errática. A la acuciante falta de personal se une el agotamiento del existente. Los sanitarios se quejan de los cambios continuos de criterio con protocolos que se modifican casi semanalmente y ahora vuelven a recurrir a los confinamientos. Y estuvo la consejera de Sanidad, que está representando al Gobierno de Castilla y León, no a una fuerza política. Pero si hubiera estado yo mismo, la decisión hubiera sido la misma, invariable, por coherencia. Se refería así el presidente a la postura de Castilla y León en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se apoyaron las medidas para Madrid y las grandes ciudades, cuando superen los 500 casos por cada 100.000 habitantes.
El otro gran foco en el que la oposición criticó a la Junta fueron en las medidas adoptadas en las residencias de personas mayores. La oposición critica que no se hayan adoptado medidas de calado ante esta segunda ola y la Consejería de Familia defiende que está todo controlado. Cuenta del informe sobre las residencias en comisión. Más de 5.000 derivaciones de personas mayores, de personas de las residencias, a los hospitales, a los centros hospitalarios. Hasta el 10 de mayo, 3.174 y a partir de ahí, según mejoraba la enfermedad, según se iba suavizando la curva, descendieron las personas contagiadas, descendieron la necesidad de hospitalización. Y batería de preguntas también en sesión plenaria. El Partido Socialista se quejó de la falta de inspecciones y de medidas para corregir lo ocurrido en marzo y abril. Ni una sola inspección en todo el verano. Las residencias de Zamora no se vayan a molestar quienes verdaderamente ustedes protegen. La Fiscalía, entre tanto, le pide datos de las residencias de Corrales, de Villarrín, de Villar del Buey. La situación del puente de Sanabria es estremecedora para familias, residentes, trabajadores, para los vecinos. 4.356 llamadas de seguimiento durante la pandemia, 60 actuaciones de comprobación y control, suministro de más de 700.000 EPIs. Podemos cuestionó que sigan sin entregarse los datos de las residencias privadas. Alguien incompetente que trata de ocultar su inepcia con argumentos insostenibles. Señora consejera, usted tiene que dimitir porque en el informe mienten. Pueden ofrecerse de forma agregada, pero no individualizada por centro, salvo consentimiento expreso del titular. ¿Pablo Iglesias también miente, señoría? La verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Esa es la realidad, que el Gobierno de España dictaba las órdenes. Blanco defendió el informe hecho por la Consejería de Familia y aseguró que es similar al que ha hecho la Comunidad de Navarra, la única con Castilla y León que lo ha presentado. Señoría, ¿qué diferencia hay entre un informe y el otro? Ellos con peores datos y con las mismas conclusiones. Señora Rubio, ¿Que por favor. ustedes gobiernan allí y aquí no gobiernan? ¿Esa es la diferencia para criticar uno y alabar el otro? Remarca además que la nuestra ha sido la comunidad que más información ha remitido al Gobierno central. Ha habido una comunidad que no ha dado datos. Ha habido otra que ha dado 1, que ha dado 9, que ha dado 3, que ha dado 1. Señoría, ¿me quiere decir qué oscuros intereses tiene el Ministerio? Explicaciones que no convencen a la oposición, que insiste en sus críticas. No encontramos nada de autocrítica. Ustedes lo han hecho muy bien, según ustedes mismos, claramente. Ahora, yo le voy a dejar claro una cosa. El Partido Socialista no va a parar hasta que sepamos toda la verdad de lo ocurrido en los centros residenciales. Utilizaremos todas las herramientas que estén de nuestra mano para conseguirlo y darle a la ciudadanía los datos que tienen derecho a conocer. En las residencias de la comunidad han fallecido ya más de 1.700 personas. Con los votos en contra de PP y Ciudadanos, el Pleno de las Cortes rechazó una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista por la que se instaba a la Junta a que se cumplieran sus obligaciones de financiación del servicio de ayuda a domicilio. También que se modificaran las normas para que se incrementase el número de horas y se redujesen los copagos que tienen que realizar los perceptores de este servicio. Los populares defendieron que la Junta está pagando hasta el 90% como marca la ley, pero el PSOE asegura que hay ayuntamientos financiando el 40% del coste. Pongan medios, que gobiernan, pongan medios y ocúpense de nuestros mayores, esos que tienen miedo porque se tienen que quedar, porque puede que tengan que ir a una residencia y no quieren. Y es el futuro. La competencia de organización y gestión de la ayuda a domicilio es exclusiva de las entidades locales. Piden en los puntos 1 y 3 lo que la Junta de Castilla y León ya está cumpliendo escrupulosamente. Hablamos de ofrecer un servicio de calidad que alcance al mayor número posible de solicitantes, con un coste que sea asumible por los usuarios. Los ayuntamientos, efectivamente, están asumiendo unos costes que no les corresponden. Hay que valorar el sistema de cuidados como esencial para la sociedad, pero también como esencial para la economía y para el empleo. Y en medio de este agrio debate, el presidente de la Junta trataba de buscar la complicidad de los grupos para fijar las prioridades de la comunidad ante la llegada de los fondos europeos. Mañueco quiere llevar una postura consensuada en la próxima conferencia de presidentes del 26 de octubre, en la que también asistirá la presidenta de la Comisión Europea. Yo invito a los grupos parlamentarios a tener reuniones para llevar una posición lo más consensuada posible. Creo que es un asunto de Estado, un asunto de comunidad, es un reto que tenemos que afrontar todos juntos.
El pleno de esta semana ha sido probablemente uno de los más tensos en mucho tiempo. Uno de los mayores enfrentamientos se producía en el debate de la proposición en defensa de la Constitución y del Rey que traían de forma conjunta a la Cámara Partido Popular y Ciudadanos. En el cruce de reproches con Partido Socialista y Podemos aumentaba la crispación e incluso tenía que intervenir el presidente de las Cortes. Esto es solo un pequeño resumen. No, señor Tudanca, en el silencio habitan los cobardes, habitan ustedes. Flaco favor hacen al rey con su gruesa y tosca manipulación. Ustedes hacen el ridículo cada día. ¡Váyanse a la mierda! Silencio o suspendo la sesión. ¡Silencio! Apenas 16 segundos, tiempo suficiente para hacerse una idea de lo ocurrido en el debate de la propuesta en defensa del Rey de PP y Ciudadanos. Los dos partidos querían que el PSOE de Castilla y León se posicionara claramente ante casos como el reciente veto del Gobierno al Rey, algo que buscaban así. ¿Tan difícil es para usted, señor Tudanca, decir en público lo que piensa en privado? ¿Tanto es el temor que tiene usted al señor Sánchez? Se están convirtiendo en unos auténticos antisistema. ¿Quién los ha visto y quién los ve? Y a partir de aquí, el intercambio de reproches también con Podemos fue continuo. Si por ustedes fuera conversos de la derecha, no habría monarquía porque no habría Constitución. Perpetran hoy un vomitivo ejercicio de cinismo. Críticas, duras acusaciones. Me vuelve a sorprender su cobardía, señor Tudanca. Cuanto más los manosean, más los debilitan, a nuestros símbolos y a nuestro país. Al señor Tudanca que hemos conocido siempre, al acomodado, al dócil, al sumiso. La Fundación Franco le recuerda a Felipe VI que está en el trono gracias al dictador. Esto es lo que están provocando. Hasta el presidente de las Cortes tenía que intervenir. Silencio, por favor. Señora Sánchez, la llamo al orden. Señorías, silencio. Ajenos a este cruce directo de palabras, los partidos con menos representación también expresaban su opinión. Me entristece que tengamos que debatir una iniciativa de este tipo. Mientras esto sea una monarquía parlamentaria, yo seguiré respetando la figura del rey. A uno de ellos, a Vox, Podemos le señalaba así. El régimen sangriento del dictador Franco que usted encarna en estas Cortes. Me parece absolutamente inaceptable. Al final, entre tanta crispación, el PSOE votaba no. La propuesta, sin embargo, a favor 42, en contra 35. Salía adelante. A pesar de que el Consejo del Diálogo Social había votado en contra de esta posibilidad, la consejera de Empleo defendía en el Pleno la creación de comisiones sectorializadas dentro del diálogo social para incluir a más actores. Y además, en clave económica, el debate se producía por la falta de iniciativas en la Mesa por León y la falta de infraestructuras en Ávila. Ustedes se han creído que esto va de paseos, fotos, merendolas y comidas, de logos y eslóganes, y para rescatar gente que estuvo antaño anclada en la política. A pedir explicaciones al gobierno de Sánchez. Hable usted con el señor Morán, con el señor Izquierdo, señor Santos, lo llamo al orden. Con el señor Sánchez, dígales que cumplan los 24 puntos de su acuerdo con la Diputación, que le recuerdo, pregúntele por el área logística de Torneros, por el ramal ferroviario del polígono de Villadangos, por los trenes de FEBE, por la A76, por el corredor atlántico. De las comunicaciones en Ávila es lamentable. La provincia, por poner un ejemplo, no está comunicada por autovía con ciudades tan importantes como Valladolid. Y, por supuesto, seguimos con la lacra del peaje para ir por autopista a Madrid. De los últimos 5 años habremos invertido en carreteras unos 400 millones de euros, de los cuales prácticamente 50 se corresponden a la provincia de Ávila. Y este año hemos hecho contratos en Castilla y León por 79 millones, 19 millones para la provincia de Ávila. Un cuarto del presupuesto ha ido a la provincia de Ávila. Sobre las actuaciones en el corredor atlántico, Ciudadanos preguntaba al presidente de la Junta, cuestionando así a su propio socio de gobierno, por lo poco que dicen se está haciendo. Usted dice que hay que estar vigilantes también de lo que hace el Gobierno de España y también fiscalizarlo. Pues efectivamente, señor Mañoco, porque el plan director del corredor atlántico, y aquí está el Grupo Parlamentario Socialista, no ha pasado de ser un PowerPoint. Y aquí todo el mundo está haciendo los deberes. Francia está perfectamente organizada. Galicia tiene una especie de asociación, una especie de lobby que también está organizada. Extremadura, como usted también sabrá, está también diseñando otro eje básico que es Salamanca-Plasencia para atraer todo lo que son la zona industrial de Lisboa y de sus puertos. Y nosotros, señor Mañoco, y tómeselo con una crítica amigable, lo que hacemos son notas de prensa, proposiciones de ley y firmar acuerdos. Hombre, me sorprende que usted hable del trabajo que se ha hecho todos estos años, porque ha estado aquí y sabe el trabajo que se ha hecho por el anterior gobierno.
en un intenso trabajo técnico, profesional, institucional, con la Comunidad de Asturias y la Comunidad de Galicia. El anterior vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, y el exdirector de Comunicación, Alejandro Salgado, serán los próximos comparecientes en la comisión que investiga las partidas destinadas a los medios de comunicación entre los años 2015 y 2019. Además, la comisión ha fijado una lista de otros 50 comparecientes, incluyendo a todos los medios de comunicación de la comunidad. Por la comisión ya han pasado los 9 secretarios generales de las consejerías de la pasada legislatura. Todos concluyeron que todas las cantidades se decidían desde la Consejería de la Presidencia. Y en la Comisión de las Eólicas estas son las nuevas fechas de comparecencia que han fijado sus miembros ante la imposibilidad de que tanto Rafael Delgado como Begoña Hernández, 2 de los principales imputados en la causa, hayan comparecido el pasado 1 de octubre. Se les va a citar en una nueva fecha y si no comparecen se avanzará con los siguientes comparecientes. Hasta el momento por la comisión ha pasado el presidente de la Junta, la exconsejera de Economía y el actual titular de esa cartera. Las Cortes instan al Gobierno a que defienda la autodeterminación del Sáhara Occidental en los foros internacionales. El Parlamento Regional lo hace con una proposición que han respaldado todos los grupos menos Vox. El texto exige además que Marruecos respete los derechos humanos de los saharauis en los territorios ocupados y garantice la ayuda humanitaria. No es la primera vez que el Parlamento reclama una solución para el exilio que se prolonga ya 45 años. Ya lo hizo en 2011 y en 2017. El exilio no puede ser algo permanente y ellos y ellas llevan ya 45 años viviendo en campos de refugiados. Esperamos que el Gobierno de Pedro Sánchez haga suya esta declaración de los grupos interparlamentarios. Debe prevalecer la dignidad de las gentes, de esos niños y niñas que viven en un territorio totalmente hostil. No pueden seguir dándose las violaciones de derechos humanos sistemáticas a personas y familias saharauis. PL siempre ha defendido la necesidad de que cada pueblo pueda elegir el marco territorial que mejor responda a la idiosincrasia de quien lo habita. Es lograr que se respeten de una vez los derechos de los saharauis, que al final son los que llevan años sometidos a un gobierno, el marroquí, del todo ilegal en la zona. Casi unanimidad en el impulso de la huella de carbono, un indicador medioambiental cada vez más utilizado por los países de la Unión Europea para conocer la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Ciudadanos quiere que se dé a conocer también por comunidades autónomas. El objetivo de emisiones cero es uno de los retos europeos en un futuro cada vez más cercano. Esta semana el Parlamento Europeo debatía si contemplarlo como una obligación vinculante. Saber quién contamina más es fundamental y un indicador clave es la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador ambiental, ¿no?, que lo que hace es representa la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos bien directa o indirectamente, y puede ser por una organización, por una actividad. Es decir, cuántos gases de efecto invernadero producimos de media. Lo que nos da es esos kilogramos de CO2 equivalente asociados a cada una de las actividades. Pues, por ponerte un ejemplo, podríamos tener actividades directas, como pues eso, la emisión directa de un gas de efecto invernadero en una fuente de CO2 o una fuente de combustión. Y luego actividades indirectas o en procesos indirectos, como puede ser pues, el consumo de energía, de electricidad. La huella de carbono de un español en 2018 se estima en torno a 5,95 toneladas de CO2 equivalente al año, la de un alemán en algo más de 9 toneladas, un francés poco menos de 5 y la de un portugués poco más de 5 toneladas. Disponer de un inventario por comunidades autónomas facilitaría reconocer las contribuciones que las zonas menos emisoras realizan al conjunto del Estado. Sí que existen estudios de las emisiones de CO2 por comunidades autónomas y sí sabemos la huella de carbono de un ciudadano o ciudadana de Castilla y León. Son 12,3 toneladas. Ciudadanos recuerda que esos análisis son privados y los datos son de pago y defiende también la compensación de emisiones, lo que significa que para llegar al objetivo cero, el país o industria que contamina por debajo de lo exigido puede permitir que otro emita más gases de efecto invernadero a cambio de una compensación económica. UPL desconfía de las intenciones. Que podría interpretarse de sus palabras que aquellas zonas industrializadas no deben esforzarse en cumplir el protocolo de Kioto, porque ya estamos nosotros para compensar.
a cambio de una pequeña propina económica y social. Esto de lo que usted habla, migajas, no estamos hablando de migajas, estamos hablando de muchos millones de euros. El marco del comercio de derechos de emisión de la Unión Europea mueve 10.000 millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero. Una práctica que los expertos aseguran que es cada vez más frecuente. Desde la Unión Europea nos van a ir exigiendo cada vez más una reducción de esa huella de carbono como país. Entonces, esa compensación entre ciudades puede resultar beneficiosa precisamente por eso, para que lleguemos a alcanzar ese objetivo impuesto desde Europa a nivel de España. En el debate parlamentario, los populares destacaron los avances de la Junta en materia climática. Aprobar un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética en Castilla y León. Incrementar la producción de energía procedente de fuentes renovables y fomentar el autoconsumo eléctrico. Aprobar, además, la Estrategia de Energía Térmica Renovable de Castilla y León e impulsar la nueva Estrategia de Eficiencia Energética. Y Vox fue el único partido que votó en contra al considerar la capacidad española para revertir el cambio climático como insignificante. Y también casi la totalidad de la Cámara apostaba por aumentar el uso turístico del Canal de Castilla y también que se actúe en la recuperación con más presupuesto que llegue desde el Estado y que sería gestionado por su propietario, por la Confederación Hidrográfica del Duero. Los populares presentaban una PNL para resaltar la importancia turística y patrimonial del Canal de Castilla. Ya está declarado como bien de interés cultural y como paisaje de interés cultural. Ahora apuestan porque consiga una tercera distinción, aunque para ello miran al Estado. La declaración de espacio cultural, o en su caso paisaje cultural, le corresponde a la Administración General del Estado. ¿Cuántos años de los que lleva gobernando el Partido Popular en esta comunidad ha tenido la competencia exclusiva en la gestión de la Consejería de Cultura y Turismo? ¿De verdad, señora Ortega, no han tenido tiempo en todos estos años para iniciar los trabajos necesarios para la declaración de paisaje cultural de Castilla y León del Canal de Castilla? El objetivo es darle el mayor impulso turístico posible, como ya sucede, por ejemplo, en otros canales europeos, como en el caso del Canal du Midi de Francia. ¿El Canal de Castilla debemos convertirlo en un espacio cultural? Sí, más allá de lo que está hasta ahora, mucho más. Porque no hay que ser conformistas, hay que ser ambiciosos. Gracias a mi trabajo tengo contacto directo con turistas nacionales e internacionales y me da mucha lástima que la gran mayoría de ellos me trasladen la conclusión de nuestro agua. Y es que nuestro canal es un diamante en bruto. Una mejora en la que también coinciden los que trabajan día a día al lado de esta obra hidráulica. Tiene 207 kilómetros, se construyeron 49 esclusas, puentes, acueductos, entonces ahora mismo el esfuerzo económico que supondría recuperar todo el canal pues prácticamente es inviable. Y aunque ya se hacen actuaciones, insisten. Poco a poco sería necesario ir recuperando más de esos elementos, de esas esclusas, de esos puentes, tanto los caminos de sirga, en los que también se ha intervenido hace muy poquito, como su recuperación ambiental. Vox también mostraba su apoyo para su mejora. Es herencia que debemos transmitir y potenciar, pero también es símbolo de unión entre nuestros territorios, símbolo de esfuerzo y abnegación de políticos, ciudadanos y comunidades por realizar lo que anteriormente parecía imposible. Y desde las filas socialistas buscaban en el punto que sugiere la adaptación de la normativa otras intenciones. Quizá, y no me gustaría pensar mal, la puesta en marcha de estas medidas, así como la defensa de esta iniciativa, pueda atender a otros criterios más partidistas. Tan partidistas como lo es el potenciar la instalación de macrogranjas porcinas que van a coger agua de un BIC, como lo es el Canal de Castilla, sin medir las consecuencias que pueda causar la contaminación. Y ya el colmo ha sido sacar aquí las granjas porcinas. ¿A dónde vas? Manzanas traigo. La proposición fue aprobada con una abstención y el resto de votos a favor. Hasta aquí este espacio de información parlamentaria. Nosotros les esperamos la semana que viene con más actualidad y con una entrevista al procurador del Común y comisionado de la Transparencia, con el que analizamos la crisis del coronavirus y cómo está afectando a los castellanos y leoneses. Les esperamos. Cuídense.